Bienvenidos a un nuevo episodio especial de Momentos. Hoy me dirijo a ustedes no solo como pastor, sino como hijo de Dios y como esposo, como padre y como un hombre que ha sido profundamente herido, pero que ha decidido hablar con la verdad, sin resentimientos, con el único deseo de honrar primeramente a Dios y cerrar un ciclo que marcó mi vida y la de mi familia. Hay una vieja historia que leí hace mucho tiempo y que seguramente muchos han escuchado, pero que hoy tiene un nuevo significado, un nuevo peso para mí. Esta historia cuenta que un día llevaron a un elefante a un centro de cuidado para personas ciegas. Colocaron al elefante frente a las personas ciegas para que por primera vez en su vida pudieran conocer a un elefante. El elefante era un animal enorme, un animal majestuoso y gigante. A cada uno de los ciegos se les permitió tocar una parte distinta del animal y cada uno de ellos sacó su conclusión. El primer ciego tocó la trompa del elefante y dijo: el elefante es como una serpiente gruesa y grande. El segundo ciego lo acercaron y le permitieron tocar la pata del elefante e inmediatamente respondió al primer ciego y le dijo: te equivocas. El elefante no es como una serpiente, es como un tronco de un árbol. Al escuchar esto, otro de los ciegos dijo: a ver, muéstrenme para ver quién tiene la razón. Y acercaron al tercer ciego al elefante y le permitieron tocar la oreja del elefante. Ustedes de verdad que están ciegos, respondió el tercero. Ni serpiente ni tronco. El elefante es como un abanico. Al escuchar la discusión y la falta de unanimidad en el relato de cada uno de los ciegos anteriores que habían tenido la oportunidad de tocar el elefante, un cuarto ciego dijo: a ver, denme a mí la oportunidad de tocarlo para sacar mi propia conclusión, pues ninguno de estos se pone de acuerdo. Así que colocaron al cuarto ciego frente al elefante y le permitieron tocar el costado del elefante. ¿De dónde sacan todas esas ideas absurdas de que el elefante se parece a una serpiente, que se parece a un tronco de un árbol o a un abanico? ¿Cómo es posible que ustedes no puedan ver la verdadera forma del animal? Si es tan claro y tan sencillo. El elefante es como una pared enorme, exclamó el cuarto ciego. La realidad es que cada uno tenía una parte de verdad, pero ninguno tenía la verdad completa. ¿Por qué? Porque estaban ciegos, porque solo percibían la parte del elefante que les permitieron tocar, a la que se les dio acceso, es decir, a la que les permitieron ver. Tristemente, lo mismo sucede en muchos procesos humanos y lastimosamente incluso dentro de la iglesia. Se dicen verdades a medias, se ocultan hechos que podrían revelar la verdad y la transparencia brilla por su ausencia. Hoy comparto este episodio porque muchos han formado opiniones, han aceptado versiones, pero lo más duro es que muchos han hecho juicio sobre mí y sobre mi familia con solamente una parte de la historia. Les han permitido tocar una trompa, una oreja, una pata, el costado del elefante y creen conocer el elefante completo. Pero hoy, con respeto, con pruebas y con el corazón en la mano, quiero mostrarles el elefante completo. Quiero aclarar que esto no es por venganza, tampoco es por protagonismo, sino porque la verdad también es amor y porque hay momentos en los que en la vida callar no es humildad, sino complicidad.
Amados hermanos y hermanas en la fe, reciban un saludo afectuoso en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, deseando que su paz y su gracia continúen guiando cada uno de sus vidas. Después de un largo tiempo de oración, de reflexión y de búsqueda sincera del corazón de Dios, con el corazón cargado de muchas emociones, he sentido la necesidad de dirigirme con transparencia y con respeto. Es necesario comenzar diciendo que este comunicado no es con el deseo de dividir, de herir, de generar controversia. Por el contrario, nace del deseo de hablar con integridad sobre lo que hemos vivido junto a mi familia recientemente, honrando primeramente a Dios y también a ustedes, quienes durante años han caminado junto a nosotros en esta que fue nuestra comunidad de fe, al expresar con sinceridad lo que hemos vivido en los últimos tiempos. Como muchos saben, durante varios años servimos en el liderazgo de lo que hasta no hace mucho fue nuestra congregación, donde serví como pastor de uno de sus campuses, entregando mi corazón, mi tiempo, mis fuerzas, incluso los recursos de mi familia al servicio de la obra del Señor. Este trabajo ministerial lo hice con gozo, sin recibir salario o tener un contrato ministerial ni ninguna compensación, pero sí con la promesa de que se trabajaría en mi situación financiera lo más pronto posible para traerme dentro del staff pagado de la iglesia. Esto, por supuesto, nunca fue un obstáculo para nosotros. Siempre realizamos como familia y yo en lo personal mi trabajo ministerial confiando en que mi recompensa vendría de lo alto. También es necesario dejar claro que sí recibíamos una beca estudiantil en la escuela de la iglesia para nuestra hija. Así que no pagábamos una mensualidad de esta. Este beneficio se nos fue otorgado por ser parte del equipo pastoral, al igual que otros miembros de este equipo en la congregación. Como decía anteriormente, durante muchos años serví en el cuerpo pastoral de la congregación central y los últimos años como pastor de campus. Ministerio que con el pasar del tiempo las responsabilidades aumentaron y la demanda del ministerio creció. Junto con ello, más de mi tiempo fue demandado, limitando un poco más mi tiempo para trabajar secularmente, y con esto mi situación económica empezó a deteriorarse severamente. Llegamos como familia a perder básicamente todo. Vendimos nuestra casa, nuestros automóviles están hasta el día de hoy a punto de reposición. Sus tablillas o placas están vencidas por más de 2 años. Y los servicios básicos como el agua y la luz han sido interrumpidos en varias ocasiones. Todo esto del conocimiento completo del liderazgo de la iglesia. A pesar de que el liderazgo de la iglesia conocía esta situación y de haber recibido promesas de ayuda como que se estaba trabajando en esto para traerme a tiempo completo y ofrecerme un salario, lamentablemente estas promesas o esfuerzos nunca se concretaron. Al final, con la carga muy pesada que veníamos arrastrando como familia y al vernos en esta situación económica difícil, lo único que se nos aconsejó fue que nos declaráramos en bancarrota para que así no tuviésemos que seguir luchando con esta situación de deudas que acarreábamos y que así se llevarían los carros y no tendríamos más deudas que pagar. Deseo reiterar que nunca recibí un salario mensual. Lo único recibido fue un bono de $250 en el mes de noviembre del año anterior, el día que se celebró al pastor general o el día pastoral. Ofrenda de $250 por un año de servicio que recibimos con gran agrado y dimos gracias a Dios desde el fondo de nuestro corazón y continuamos sirviendo con fidelidad porque nuestra motivación siempre ha sido la obra del Señor y el deseo y la pasión por su obra. Nuevamente me gustaría aclarar que esto no fue ningún motivo para nosotros abandonar o no seguir sirviendo en nuestra labor ministerial, pues lo hacíamos para Dios y hasta el sol de hoy no nos arrepentimos de haberlo hecho, pues sabemos que de Él viene toda recompensa, que Él ve todo y Él es un Dios justo. El pasado 8 de febrero del presente año, el pastor general llegó al campus donde servíamos y me invitó a compartir un almuerzo junto a mi esposa y a su esposa. Durante esa conversación se me expresó que al fin se me ofrecería una posición pastoral con un salario digno. Al fin llegó el día, me dijo. Por favor, lleguen mañana por las oficinas de la iglesia y traigan un presupuesto de lo que necesitan para vivir mensualmente, para ver cómo les podemos ayudar y que vengas ya de una vez al staff ahora pagado. Me sentí muy animado, muy agradecido, creyendo que el tiempo de respuesta había llegado.
Sin embargo, al día siguiente, cuando acudimos a la reunión acordada, nos encontramos con una situación muy diferente. En lugar de una propuesta de apoyo, nos esperaba una confrontación inesperada con un hermano de la iglesia con quien habíamos tenido negocios previos y desacuerdos no resueltos. Como muchos sabrán, yo me dedico a la construcción y con este hermano habíamos hecho unos trabajos juntos en una sociedad desde hacía más de 8 meses. Creamos una corporación legal, como debe ser para evitar cualquier malentendido. Iniciamos unos proyectos y los terminamos. Los proyectos se terminaron y fueron entregados. Lastimosamente, este hermano nunca estuvo anuente a sentarse y hacer el cierre de números como sería lo normal en cualquiera de estos proyectos o trabajos. Entregamos toda nuestra documentación legal que nos avala en los proyectos y nunca se nos dio ninguna remuneración o paga por nuestro trabajo. Mucho menos, él estuvo en la disposición de sentarse con nosotros para discutir los proyectos. Tratamos de todas formas de aclarar la situación con nuestro hermano. Tratamos de acercarnos sin exponerlo ante la iglesia. Seguimos el modelo bíblico que nos dicta Mateo 18. Le buscamos con insistencia durante 8 meses. Tenemos correos, textos que prueban, que muestran de nuestro deseo de sentarnos con él y de que a pesar de buscarle con insistencia para tener una solución a este asunto, nunca fue la intención de él aclarar el asunto. Solo nos decía que le diéramos más tiempo. Y así pasaron los meses. De todo esto dicho, tenemos documentación de correos, registros bancarios, textos y recibos que avalan completamente nuestra posición, los cuales también fueron enviados al IRS para su auditoría. Volviendo a la noche del 9 de febrero, la noche trágica del 9 de febrero, donde fuimos citados para hablar de nuestra incorporación al staff de la iglesia, donde la reunión originalmente presentada como una oportunidad pastoral terminó siendo un espacio donde nos sentimos expuestos, sin defensa y emocionalmente vulnerados. Sin previo aviso ni derecho a defensa, fui acusado, fui difamado, no se me dio el derecho a defenderme. Cállese, señor. Esta es mi oficina y usted habla cuando yo digo, no cuando usted quiera. Fueron algunas de las frases que más taladraron mi corazón esa noche. Esa noche, lo que debió ser un encuentro ministerial cambió completamente a un tribunal al cual fuimos citados lastimosamente bajo un engaño. Esa noche nos sentimos profundamente traicionados y expuestos por medio de un engaño vil y premeditado. Un asunto completamente secular y de negocios entre dos empresas que debían solucionarse como tal, entre empresas. Un asunto completamente laboral. Cuestiones completamente seculares y de orden laboral que fueron tomados y redirigidos al plano ministerial con un propósito único de descalificarme y así poder lograr un propósito que había ya en el corazón oculto de favorecer a alguien más en una posición ministerial. Una agenda trazada con anticipación que esa noche vio la oportunidad de su ejecución. Lastimosamente, quien debió ser árbitro y mediar entre las partes se convirtió en juez y juzgó sin las pruebas necesarias ese día. No podía creer cómo después de caminar con alguien a quien amaba, a quien idealizaba, a quien respetaba y había demostrado mi fidelidad y mi lealtad durante 9 años, caminando juntos y sirviendo en la obra, me había preparado un pelotón de linchamiento, una emboscada cruel, traicionera, y había utilizado la mentira para poder llevarme hasta ahí. Si me hubiese dicho para qué era la reunión, hubiese llegado sin ningún problema, pues yo era uno de los más interesados en resolver este asunto. Estaba pasando por una situación económica terrible y el tema de arreglar un asunto que podía traer alguna ganancia económica era algo que jamás hubiese dejado pasar. Pero se me citó y se me llevó a una reunión bajo una mentira, bajo un engaño disfrazado de reunión ministerial, con una emboscada cruel y mentirosa. Quisiera entender qué es su forma de trabajar, como dice él, pero en realidad para mí eso no está bien. Tú no forjas amistad, ni mucho menos liderazgo ministerial,
actuando como un dictador, haciendo cosas e hiriendo sin pensar a las personas de esta forma. Esta noche, al ver lo acontecido y en medio de una lucha terrible y muy alterado, yo solicité que se realizara una auditoría externa, que una compañía certificada recogiera la información del hermano, de los proyectos y la información tanto del hermano y mía para aclarar el asunto. El hermano dijo que estaba bien, pero lastimosamente hasta el día de hoy, él no presentó ningún recurso ni hizo ninguna auditoría como lo acordamos y como se comprometió esa noche. Nosotros, por nuestra parte, enviamos nuestros reportes al Departamento de Tesorería del Gobierno, quien tiene el control de todo esto. Al día siguiente, presenté mis documentos, algunas conversaciones y textos, presenté algunas de mis pruebas y fue entonces que se me dijo: tú vas a salir de esta, este hombre está mintiendo. Al ver mis pruebas, que si se me hubiese avisado el día anterior que me citaron, que la reunión sería para esto, yo las hubiese llevado conmigo y así me hubiese defendido o por lo menos hubiera argumentado algo, pero no se me dio la oportunidad. Al ver mis pruebas me dijo: él no cuenta todo esto que tú me muestras ahora. Tranquilo, tú estás bien. Luego me dijo: yo sé que tú crees que esto fue una emboscada, pero no fue así. Así trabajo yo, pero me salió el tiro por la culata. Creo que muchos ya han escuchado estas mismas palabras algunas veces. Así soy yo, así trabajo yo. El que quiera o le guste, bueno, y si no, ahí está la puerta. Frases muy comunes y habituales. Luego de solicitar la auditoría, al pasar unos días y al ver que el hermano no había dado ningún paso adelante en nada, al ver que la situación no cambiaba y a pesar de solicitar una auditoría para esclarecer los hechos y no se dio continuidad como se había acordado, la siguiente semana presenté un comunicado al cuerpo pastoral y ancianos ante esta situación y con la intención de no afectar a la congregación, pedí un tiempo para resolver este asunto legalmente. Entendí que si entraba en un asunto legal con el hermano, no debía ministrar desde el altar hasta que la situación se esclareciera. Así que pedí un tiempo para bajarme del altar para poder proceder legalmente hasta que esto se solucionara. En mi comunicado a los ancianos y al cuerpo pastoral, en el cual apelo y cito puntos específicos del pacto de equipo que dice que nos comprometemos a siempre comunicarnos con amor, claridad y honestidad, que nos comprometemos a perdonarnos, amarnos y a sobrevivir nuestras diferencias sin comprometer la verdad, que nos comprometemos siempre a pensar bien de los demás, nos comprometemos a cuidarnos los unos a los otros espiritual y emocionalmente en todo y cuanto sea posible. Y también que el silencio significa acuerdo. Pacto que fue violado esa noche al llevarme bajo un engaño a una cita supuestamente ministerial, bajo una mentira. En este comunicado a los ancianos y cuerpo pastoral soy claro y específico y cuento todo con transparencia de mi situación económica. Les proveí detalles del negocio con el hermano en cuestión. Les di detalladamente las cifras invertidas, fechas, cantidades y las transacciones. Al final de mi reporte, los ancianos dijeron algo así, lo parafraseo. El anciano 1, para no decir sus nombres: no encuentro nada malo ni pecado moral. Y como dijo Jesús a la mujer encontrada en pecado, ¿dónde están los que te condenan? No hay nadie. Asimismo, yo no te condeno. El anciano número 2 dijo: no entiendo cómo has podido estar ministrando todo este tiempo con tanta carga encima. Te admiro, has abierto tu corazón y de una forma que yo no sé si yo sería capaz. No te juzgo ni veo pecado en ti tampoco. El anciano número 3 dijo algo así como: a este hombre hay que pagarle unas semanas de vacaciones para que se vaya a desestresarse y pueda tener paz mental. El anciano número 4, ahora pastor de campus, nunca estuvo en las reuniones donde se trató mi caso. Me pareció muy raro, ya que él nunca se ausenta de ninguna reunión. Los ancianos que sí se presentaron hicieron preguntas confrontativas hacia el líder general. Preguntas como: ¿cómo es posible que aún esté pasando una situación económica como esta? ¿Qué ha hecho la iglesia por ayudarlo? A lo que él dijo: hemos estado al pie de lucha. No sé si se refería a que había estado en oración continua por nosotros,
porque económicamente nunca se hizo nada. No me quedó muy clara esa expresión. ¿Ha habido alguna confrontación entre las partes?, preguntó el otro anciano. Sí, ya la hubo. Ya sabes cómo soy yo. Lo traje, no le dije a lo que venía y lo confronté. Ya tú sabes cómo son las cosas conmigo. Así trabajo yo. Los ancianos me pidieron manejar el asunto en privado y me dieron recomendaciones de cómo debíamos manejar el asunto. Hay una grabación de audio con toda mi declaración y comunicado. Ahí están todas las preguntas, recomendaciones del cuerpo pastoral y ancianos de esa sesión. Los ancianos y cuerpo pastoral no encontraron en mí ninguna falta o pecado moral que me descalificara. Así que seguí resguardando el honor de la iglesia y evitando difundir información y cuidando mi corazón, esperando que el hermano decidiera decir que sí a la auditoría que aclararía todo este asunto. Los hermanos del campus preguntaron qué es lo que pasaba con su pastor, que ya tenía varias semanas sin predicar, lo que trajo un poco de presión sobre este asunto. Así que se me pidió dar un comunicado a la iglesia. Se me pidió que diera un comunicado a la iglesia. Esto se llevaría a cabo el domingo 9 de marzo en los 3 servicios. Al salir de la reunión con los ancianos, le comenté al pastor general que había 2 hermanos que conocían muy bien mi situación económica, que eran 2 hermanos de muy buen testimonio, líderes de la iglesia, además amigos muy íntimos con quienes tenemos una relación muy personal. Desde hace muchos años prácticamente son familia. Le informé que estos hermanos conocían mi situación económica muy de cerca, que estos hermanos, al enterarse incluso mucho tiempo atrás de nuestra situación económica, nos habían apoyado en algunos meses, en algunos momentos más difíciles. Hermanos que cuando podían nos daban una pequeña ofrenda, pero enorme e invaluable para nosotros. Hermanos que, movidos por el amor de Dios y al ver la situación de su hermano, decidieron ayudarme, pues estaba a punto del desalojo y otras cosas que ya comenté anteriormente. Estos hermanos incluso sacaron préstamos personales para ayudarnos a pagar mi renta y carros en uno de esos meses que no pude salir ni conseguir completar mi mensualidad. Préstamos que me comprometí a devolver tan pronto mi situación económica mejorara, y ya lo hicimos, gracias a Dios, con uno de ellos. A estos hermanos quiero agradecerles. Quiero agradecerles profundamente porque actuaron como verdaderos hacedores de la palabra, como lo dice Santiago 1:22. No solo mostraron amor, sino que lo vivieron como lo enseña la Escritura, sirviendo por amor, como lo vemos en Gálatas 5:13. También dieron testimonio ante la iglesia, como nos exhorta la 3 de Juan 1:5. Y cumplieron la ley de Cristo al llevar mis cargas, como nos enseña la Biblia en Gálatas 6:2. Amados, Dios les bendiga. Ustedes actuaron bíblicamente y créanme que eso honra a Dios. Sé que en su momento se sintieron mal, se sintieron tristes cuando les comuniqué que también por ese motivo de haber permitido la ayuda, de haber solicitado y aceptado la ayuda de ustedes, se había usado también en mi contra para descalificarme. Pues me dijo el pastor general que no debía haber aceptado ni buscado jamás la ayuda de ningún hermano. Mejor te hubieras ido a una luz de un semáforo y pedías dinero, se me dijo, y no aceptabas dinero de un hermano. Me imagino esto hacía ver muy mal su administración pastoral. Se me sugirió que cuando hablara el siguiente domingo, 9 de marzo, que no hablara nada de esto, que no contara la verdad de nuestra situación económica a la iglesia, que nadie debía saber esto y que me limitara a decir que enfrentaba problemas personales, que no diera más detalles de los que debía dar. Que solo dijera que tenía problemas personales y que no dijera nada más, y que si alguien preguntaba, él se encargaría de responder. Callé y dije, está bien, pero dentro de mí sentí que no era lo correcto hacerlo de esta manera. Pensé que si hablábamos con la iglesia, debíamos hablar con la verdad. Además, eso es lo que dice nuestro pacto de líderes. Dice lo contrario. Dice que debemos hablar siempre con la verdad y con honestidad. Se me pidió incisivamente que no divulgara los detalles a la congregación,
Así que pedí un tiempo para orar y para entender qué es lo que Dios quería que debía hacer. Hablé con varios mentores, con varios consejeros espirituales que me dijeron que no era lo correcto usar el púlpito para hablar si no se hacía con la verdad. Fui aconsejado por el pastor general que hablara con la iglesia, pero que en mi comunicado al cuerpo de ancianos yo ya había hablado de más y que los ancianos no debían tener toda esta información ni saber todo esto. Y se me pidió que solo dijera que tenía problemas personales, que debía solucionar estos problemas y no contar a la iglesia la verdad de mi situación económica, porque absolutamente nadie debía ni le interesaba saber eso. Me imagino, esto fue recomendado especialmente en el contexto de una campaña de recaudación de fondos que seguramente afectaría la compra de los nuevos edificios y que los hermanos y los miembros de la iglesia quizás no aceptarían que se estuviera recaudando dinero para edificios mientras una de sus familias pastorales estaba pasando problemas económicos y no se le daba ningún salario. Le dije, no debes preocuparte, esta es mi iglesia, esta es mi congregación y nunca haré nada que perjudique por si esa es tu preocupación. También se me notificó que después de ese domingo, después de hacer el comunicado a la iglesia, ya no volvería más al campus, que tenía que alejarme del campus, que tendría prohibido asistir a los edificios del campus, que él ya tenía quien se haría cargo del campus. Por supuesto, esta persona es el mismo anciano que no se presentó nunca a las reuniones y que ahora es el pastor del campus. Se me dio una ayuda de $1,600 para poder sacar licencias, Workers' Comp y seguros, liability, para que pudiera comenzar a buscar trabajos de construcción, y se nos dio un cheque para pagar uno de los 3 meses que teníamos atrasados de energía eléctrica, que estaba a punto de cortarse, y se me llenó el tanque de gas de mi automóvil y me dijo, el domingo hablamos con la iglesia, el sábado nos ponemos de acuerdo sobre lo que tienes que decir. Después de orar durante esa semana completa y buscar la voluntad de Dios para este asunto, llegué a la convicción que estaría muy mal y sería peligroso no hablar con la verdad. Dar un comunicado ambiguo se prestaría para que los hermanos pensaran cualquier cosa, incluso que tal vez yo había caído en algún pecado moral y por eso me estaba bajando del altar. Al final me rehusé a hablar desde el púlpito de la iglesia si solo daba la versión que ellos exigían y no hablaba con la verdad. No lo hice por rebeldía, lo hice por convicción. La verdad no debe ocultarse y sentí que hablar ambiguamente sería prestarse a malos entendidos, a juicios injustos por parte de la congregación hacia mí o hacia mi familia. Me rehusé a hacerlo de esa forma que se me pedía. Busqué la dirección de Dios para ver si esto era lo correcto. Mis emociones, por supuesto, estaban muy afectadas y no creí que fuese el tiempo de tomar decisiones que afectaran mi futuro y el de la iglesia. Estaba dispuesto a hablar con la iglesia, solo si hablábamos con la verdad, pues la iglesia debía y tenía el derecho a conocer la verdad. El sábado 8 de marzo recibí varias llamadas del pastor general, llamadas que no contesté y que están registradas en mi correo de voz, tratando de cuadrar lo que hablaríamos o lo que debíamos comunicar a la iglesia el siguiente día, que era el domingo. El mismo sábado 8 de marzo a las 10:24 p.m. exactamente, envié un texto comunicándole que no me presentaría al día siguiente a la iglesia. Una de las razones era que mi hija estaba muy enferma y la otra era que mi salud también estaba siendo muy afectada. Estaba emocionalmente muy afectado y no me sentía bien. No deseaba tomar ninguna decisión en base a mis emociones. Pedí que por favor me dieran un poco más de tiempo para entender de parte de Dios qué era lo correcto para hacer. El pastor me envió un texto para atrás el domingo 9 de marzo a las 7:09 de la mañana, diciéndome que no había ningún problema, que estaba bien, que él también estaba en oración, tratando de ser sensitivo a lo que el Señor quiere, que él no estaba preocupado por la iglesia, sino que por mi ministerio, el cual dependía de mi decisión. Me dijo, tu ministerio depende de tu decisión, que todo estaba bien, que confiáramos en el poder del Espíritu Santo.
Horas más tarde, recibí el texto de otro pastor que era mentor de ambos, que me decía que estaba al tanto de la situación y que me felicitaba por mi actitud durante este proceso y que no tomara decisiones en base a mis emociones, que era lo correcto lo que yo hacía. Lamentablemente, a pesar de estos textos, ese mismo domingo, y a pesar de tener lo que yo considero un acuerdo de esperar, en mi ausencia, el pastor general se presentó en el campus donde yo pastoreaba y comunicó a la congregación del campus que yo había solicitado un tiempo, que tenía problemas personales y que yo ya no sería el pastor de campus sin haberme informado previamente, sin estar presente yo. Sin duda alguna, esta es una conducta carente de integridad y de compatibilidad con la ética cristiana y los principios del liderazgo bíblico. También va en contra de la compasión bíblica y se designó a otra persona en mi lugar. Me di cuenta de este comunicado porque empezaron a llamarme muchos hermanos del campus, líderes, al finalizar el servicio alrededor de las 3 de la tarde. Me preguntaron qué estaba pasando, que no entendían nada, cómo es que yo ya no sería más el pastor del campus, cómo es que yo ya no sería su pastor, a lo cual no supe qué responder más que decirle a los hermanos que oráramos, que Dios tenía el control y que todo estaría bien. Quiero aclarar que nunca, hasta el día de hoy, nadie fuera de mi círculo más cercano, que no es más de 3 familias, han sabido de mí, ni por texto ni por llamada, acerca de lo sucedido. Pues entendí que Dios no quería que yo confrontara a nadie. Hasta el día de hoy no he hecho pública esta situación, no he hablado mal de nadie, no he difundido información dañina, ni me he expresado con amargura. Todo lo he tratado de llevar con sabiduría y bajo el sabio consejo de mis mentores, de mis asesores legales, de mis pastores de confianza y con la guía del Espíritu Santo. El lunes 10 de marzo, un día después que se hace el comunicado en el campus, recibo una notificación de texto para una reunión de ancianos y pastores, a la cual pregunté por texto al pastor general si yo debía asistir, pues estaba viendo lo que estaba pasando conmigo, se había hecho un comunicado y no entendía si yo debería estar o no estar en esa reunión, a lo que se me notificó que yo no debía estar en esa reunión. Fui sacado de la página oficial de la iglesia y fue puesto otro pastor en mi lugar como pastor de campus, y quizás allí entendí un poco lo que comenté al principio, que el origen de la reunión inicial donde fui llevado bajo un engaño, bajo una mentira, tenía definitivamente un propósito oculto, una agenda que se había planeado anteriormente, y se usó ese asunto y se llevó a una escala sin proporciones para llevar a cabo ese plan original, que era poner y entregarle el campus a alguien más. El martes 11 de marzo, después del comunicado en el campus, recibí las notificaciones en mi teléfono de que estaba siendo removido de los grupos de conexión, de células, y fui expulsado de los grupos de chat de la iglesia, de WhatsApp y de todo lo demás. No entendía qué estaba pasando, porque me estaban aislando de la gente como si yo tuviera lepra o si, no sé, hubiese cometido algún pecado moral terrible que me descalificara. Así que pedí una reunión con el pastor general. Me dijo: lo único que puedo hacer es una videollamada contigo. No tengo tiempo, voy de viaje. No te puedo atender en persona. Acepté y me conecté. Fue una llamada un poco acalorada y fuera de tono por ambas partes. Le pregunté qué estaba pasando. ¿Por qué todo esto? ¿Por qué esto había escalado hasta allí? ¿Por qué se estaban tomando estas decisiones? A lo que respondió: no sé, yo no controlo eso. Le dije entonces: llamaré a los encargados de esto para ver qué está pasando y que me den una respuesta. Y fue entonces que me dijo: está bien, yo di la orden que te sacaran. Otra vez se faltó a la transparencia y a la falta de verdad para encubrirse. También se me dijo que se me había prohibido el acceso total al edificio del campus, que no desobedeciéramos, que se había consultado con 4 pastores de otras 4 denominaciones y que ellos habían dicho que, de ser necesario, si desobedecíamos, se debía poner una persona y un cartel en la puerta para detenernos, que nosotros no éramos bienvenidos y si queríamos visitar una iglesia debíamos ir al campus central y sentarnos ahí.
Siguiendo con mi deseo de no afectar a la congregación y tratando de asimilar todo esto, entendí de mi parte que no debía visitar el campus central ni el campus de mi localidad. Bueno, el campus no lo podía visitar, tenía prohibida la entrada, pero mi presencia en el campus central sería contraproducente. Entendí que podría levantar dudas de mi integridad. La gente del campus no sabía qué pensar de mí. Ahora, especialmente después de un comunicado ambiguo que dejó más dudas que respuestas. Y ahora en la congregación del campus central se cuestionaría la presencia del pastor del campus en ese lugar sin ninguna notificación previa. La gente pensaría cualquier cosa y entendí de parte del Señor que mi presencia sola en ese lugar ocasionaría problemas en la congregación. Pues mi corazón estaba herido y no quise exponerme ni tampoco exponer a la congregación por amor a la iglesia. Ahora, si lo que hice estuvo bien o mal de no confrontar, no lo sé. Quizás otros hubiesen ido, otros dirán ahora mismo, yo me hubiera presentado en el campus central y hubiera reclamado frente a la congregación. Yo no creí que era lo más indicado. Además, entendí que lo único que se buscaba era humillarme sin razón y motivarme a salir, quizás por el temor de que yo divulgara la verdad y afectara la imagen del liderazgo pastoral. Ahora me había convertido en un problema especialmente económico que afectaría grandemente la recaudación de fondos y había que sacarme de la ecuación a como diera lugar. Ante todo esto, como podrán imaginarse, lo menos que deseaba era continuar siendo parte de esta congregación, no por sus hermanos, sino por el liderazgo en el que un día confié y que me había defraudado. Amigos que me habían traicionado, y ahora los ancianos y el cuerpo pastoral que sabían la verdad simplemente guardaban silencio. Silencio que hasta el día de hoy sinceramente no entiendo. Lo digo por sus textos, por sus llamadas que me hacían y que me expresaban que no entendían cómo esto había escalado hasta este nivel. Y cito textualmente algunos de los textos que me enviaron que decían, esto no lo había visto antes. Lo que se te está haciendo es antibíblico. Yo no estoy de acuerdo. Yo no comulgo con esto. Pero yo solo me someto al liderazgo, aunque no lo apruebo. Espero Dios traiga conciliación entre las partes. Otro me mandó por ahí, dice, hay ocasiones que hay un 50% de culpa y en otros 100%. Aquí yo no veo ninguna razón para que esto escalara hasta aquí, pero la información está secuestrada. Otro me dijo, hermano, yo sigo haciendo mis preguntas y no hay respuestas. No hay información. Tu caso está blindado. Y hoy precisamente pregunté en la mesa por ti y por tu caso y me dijeron, a Nahum ya se le dieron muchas oportunidades, ya dejen el asunto. Entonces pregunté si había algo más y me dijeron, sí, hay más. Hay mucho más, pero ustedes no lo pueden saber, no lo podemos decir. He estado esperando, me dijo otro por ahí, que regreses. Esperaba verte por la congregación, esperaba verte por la iglesia. Yo pienso que tú debes hacerte cargo del ministerio, no mencionaré el ministerio porque obviamente identificarán inmediatamente su nombre, ¿no? Pero me dijo, yo creo que tú deberías hacerte cargo de este ministerio por mientras se soluciona esto, pero que tú debes seguir liderando en la iglesia. La iglesia debe ver que no hay ningún pecado, pero no entiendo el hermetismo. Solo me estoy sometiendo al lead pastor y no puedo actuar, especialmente si no hay información de parte de ellos. Si notan, siempre se usa la palabra de ellos. O sea que más de una persona está a cargo que influyen sobre los ancianos. Las semanas continuaron pasando y aún albergaba la idea de que las cosas tomaran su curso correcto, pero no había ningún cambio alguno en el liderazgo pastoral. Los que estaban cerca de mí y que me conocían del caso me decían, ve al campus. Incluso me dijeron, te vamos a acompañar, a ver si se atreven a sacarte o si te prohíben la entrada. Pero lo que yo menos deseaba era generar un motín, una revuelta. Así que no regresé al campus para no crear un desorden que afectara lo que con tanto trabajo habíamos logrado, lo que con tanto esfuerzo habíamos trabajado. Fui aconsejado que iniciara una nueva obra, que la gente se vendría conmigo, que había muchos hermanos en el campus preguntando dónde estaba su pastor y que me seguirían sin duda, pero nunca sentí que era lo que el Señor quería,
Nunca estuvo eso en mi corazón. También fui aconsejado de enviar una nota a la junta que renta el local en donde se reúne el campus. Que ellos, al saber lo sucedido, seguramente cesarían el permiso de reunión, pero también tampoco eso fue mi deseo, lastimar o afectar la obra del Señor. Mi respuesta siempre fue a los hermanos que me llamaban: tranquilos, hermanos, el Señor está en control. Todo esto al final obrará para bien. Por el otro lado, se me seguía diciendo: si quieres congregarte, tienes que venir al campus central. Pero para mí ahora era algo muy difícil y sería algo imposible sentarme a escuchar un sermón sin poder separar el mensaje del mensajero. Aún así, no busqué iglesia u otra congregación donde asistir. Seguí buscando la dirección de Dios encerrado en mi cuarto de oración. En el comunicado que se envió a los líderes en abril 26 o 27, comunicado que falta nuevamente mucho a la verdad, dice que yo estaba buscando comunión con la Iglesia Bautista de la Convención del Sur y que por eso me fui. Eso es completamente falso. Yo no tenía dónde congregarme. Yo seguí encerrado en mi cuarto de oración por semanas tratando de entender qué es lo que el Señor quería que yo hiciera. Hasta ahora tenía prohibida la entrada al campus que con tanto amor habíamos trabajado y donde estaba la gente que me había dado su apoyo y que nos habían amado tanto, nos habían brindado su amor, pero ahora no podía abrazarles, ni me podían hablar, ni podía contactarles, pero seguía confiando que el Señor traería refrigerio y conciliación en medio de todo este caos. Después de 3 semanas de lo mismo y de la decisión tomada por el pastor general de que no me presentara a los edificios del campus, pues mi presencia afectaría el liderazgo del nuevo pastor. Ante tal prohibición y luego de pensar bien y de meditar mucho mi decisión, decidí el lunes 24 de marzo enviarle un texto al pastor general comunicándole que deseaba reunirme con él. Me dijo que no tenía tiempo, estaba muy ocupado con la cuestión de los edificios. Entonces esperé. Luego el día miércoles 26 de marzo, exactamente a las 10:49 de la mañana, le envié un texto nuevamente comunicándole que deseaba reunirme con él, pues había tomado una decisión, que deseaba hacerle la entrega de las llaves de los edificios, darle un abrazo y decirle que lo amaba y darle las gracias personalmente desde un corazón sano en el Señor y marcharme. Ese día nos reunimos, él, su esposa y la mía, y le comuniqué mi decisión. Ese día, alrededor de las 2 de la tarde, le di un abrazo y les decía lo mejor. Les agradecí por el crecimiento y lo aprendido, aunque no sabía dónde me congregaría, pues no tenía dónde congregarme hasta entonces. Sino también la fecha. Esto fue el día 26 de marzo, que es exactamente un mes antes de yo subir un post en Facebook, el día 24 de abril, post que se copió y se envió textualmente en el comunicado al liderazgo diciendo que yo me había ido y que estaba tratando de hacer una comunión con la Convención Bautista y que inclusive eso no era la voluntad de Dios. Se dice en este comunicado que yo no le avisé de esto nunca al pastor general, que nunca le envié un texto, que nunca lo llamé, como expresando que yo había abandonado mi cargo ministerial, que yo me había ido sin avisar. Pregunto, ¿por qué tendría yo que avisar que empezaría a congregarme en otra iglesia? Si hacía un mes atrás nos estrechamos las manos, te entregué las llaves y me fui. ¿Por qué? Hice las cosas correctamente. Me reuní con él a pesar del dolor, de la traición que seguía viva en mí. Lo comuniqué con amor y me fui. No puedes esperar algo de alguien que ya no está. Se repite el mismo patrón de cuando se dice en este mismo comunicado también de que yo no me presenté y que me quedaron esperando. Si yo te dije que no llegaría y tú me respondes, está bien, ¿cómo es que me estabas esperando? Después de reunirme con ellos ese día y de despedirme de ellos, algunos vieron a mi esposa ir a la iglesia los domingos siguientes.
Para ser específico, el domingo 30 de marzo y el domingo 6 de abril, ella visitó el campus central. Ella me pidió que al menos quería ir allí, ya que no quería estar sin congregarse, pues no teníamos dónde hacerlo. Y al menos ahí ella podía adorar con sus hermanos, aunque sé que no aprobaba la gestión pastoral. Yo no estaba de acuerdo, pero también entendía su corazón atribulado y no quise poner más presión sobre ella. Así que ella se presentó 2 domingos sola en el campus central, pero no se sintió bien y decidió dejar de asistir. Ahora quizás entenderán por qué ella llegó sola. No es que había ningún problema entre nosotros, que tal vez muchos pensaron después de un comunicado ambiguo que se dio que algo estaba mal, pero todo estaba bien entre nosotros. Ni ella ni yo habíamos fallado. Era simplemente que tal vez en su corazón ella todavía albergaba la esperanza de que el pastor recapacitara y que esto se solucionara. Pero todo cambió a continuación. Mi hija tampoco se sentía bien al no asistir a ninguna iglesia, pues extrañaba a sus amiguitas de salón. Extrañaba la iglesia donde fue presentada cuando apenas fue una bebé, donde se oró por ella y donde se le pidió a Dios que nos permitiera verla crecer en sus atrios, que nos permitiera verla corriendo y adorándole, donde se dijo que un día saldría de allí directamente a las misiones. Eso era lo que nosotros pensábamos, eso era lo que nosotros deseábamos. Al ver la tristeza de nuestra hija, la siguiente semana le pedimos a la maestra de nuestra hija si ella podía pasar por la niña o si nosotros se la llevábamos y la recogíamos para que ella al menos pudiera asistir al servicio de niños. Simplemente estábamos buscando como padres que esta situación no le afectara a ella. La maestra, de muy buen corazón, y entendiendo todo esto, la recibió en el servicio dominical de niños del campus. Lastimosamente nos llamó luego llorando y nos dio la noticia de que nuestra hija no podía estar allí, que ella era parte de mi familia, por lo cual no podía seguir asistiendo a esos edificios tampoco. Se le negó la entrada a ella también. Ella, al igual que sus padres, sin haber cometido ninguna falta, fue expulsada de las instalaciones del campus. Ahora, desde el liderazgo dirán que esta es una norma, que es una regla de la iglesia, que los niños no pueden estar sin sus padres. Esa es otra falta a la verdad. También dirán que dejaron un niño abandonado y sus padres no vinieron a recogerlo y por eso tomaron esta decisión. Déjeme decirle que hay muchos hijos de padres que abandonaron la iglesia, que están en otras congregaciones, incluso no se congregan en ninguna iglesia y sus hijos se quedaron ahí e incluso sirven en ministerios. Y esto está bien, esa es la forma correcta de mostrar el verdadero amor de Cristo. No podemos echar fuera a nadie ni cerrar la oportunidad de restauración que quizás por medio de los hijos pueda darse ese puente. Lo que realmente sucede es que muchos les dejaron saber que lo que pasó no estuvo bien y ahora necesitan protegerse, pues saben que actuaron mal contra mi hija y fuera completamente del amor de Cristo. Y ahora se han inventado esta regla para cubrirse las espaldas. Si a usted le han dicho esto, le mintieron en la cara. Recuerde que yo era parte del board y esa regla nunca existió anteriormente a este suceso. Como padre, no tengo palabras para describir lo que sentí, ni que hablar del daño emocional hacia mi hija, que fue profundo e injusto, especialmente cuando mi hija me expresó al verme muy contrariado y le pregunté que si a papi lo invitaban a predicar a otra iglesia, que si ella iría conmigo, y me contestó que ella entendía la situación, que ella sabía muy bien que en esa iglesia ya no la querían más. Ella, que ha crecido adorando a su Dios con amor y alegría en la casa de Dios, fue marcada por un acto que no debería suceder jamás en el cuerpo de Cristo. Una niña no debería cargar jamás con heridas provocadas por el rechazo de aquellos que debían abrazarla, de aquellos que debían amarla, de aquellos que debían protegerla, de aquellos que debían sembrar amor en ella e instruirla, no marcarla ni destruirla. Me reuní con un pastor muy cercano a la congregación, un pastor americano, anciano, miembro del board de las asambleas, que seguía muy de cerca y me dijo: nos hemos dado cuenta que ya no estás en el campus.
Me gustaría reunirme contigo y saber qué es lo que está pasando y ver si podemos ayudar a mediar en algo. Le comenté lo sucedido y le pedí discreción, que permitiera que nosotros solucionáramos esto internamente. Me dijo, si la junta directiva o el pastor se entera, él es muy estricto y cerrarán el campus, no les renovarán el contrato. Le dije, prométeme que no harás nada, deja todo en nuestras manos, confiemos en que Dios tiene el control. Me dijo, no diré nada, pero cuando se sepa, créeme lo que esto va a suceder. Seguí manteniendo mi palabra de no hacer nada que lastimara ni perjudicara la obra que tanto nos había costado levantar. Pero luego de ver cómo se actuó contra mi familia y contra mí de esta manera, me llevó a confirmar mi decisión dolorosa pero necesaria, que era no seguir formando parte de esta comunidad de fe. Fue entonces que decidimos sacar a la niña de la escuela de la iglesia, así que solicité una carta de recomendación pastoral para el traslado escolar de mi hija a una nueva escuela cristiana. Su maestra y el principal de la escuela enviaron unas cartas y recomendaciones muy lindas. Hablaron muy hermoso acerca de mi hija, pero por parte del pastor, él se negó a llenar el formulario de traspaso y decidió enviar solamente un correo a la escuela. Nos notificaron desde la escuela que lastimosamente no podían proceder con la inscripción de la niña mientras el pastor no llenara el formulario. Nos comunicamos con él, se los pedimos y nos envió un texto diciendo que no lo había hecho y que no lo haría, pues sería revelador si lo llenaba. ¿Revelador de qué? Si no han querido hablar la verdad y revelar la verdad a la congregación. Se ha faltado a todos los puntos del pacto de liderazgo. No hay verdad y no hay transparencia. Solo ha habido silencio en todo mi caso. Solo por poder mantener en pie una estrategia económica de recaudación, y han decidido mantener en oscuridad todo este proceso, faltando a la verdad. Seguimos insistiendo por la recomendación pastoral para el traspaso de nuestra hija hacia la otra escuela. La escuela nos llamó, nos contactó, nos dijeron que si el pastor no llenaba el formulario, no podrían procesar la aplicación de nuestra hija, que ya todo estaba listo, solo faltaba el formulario. Le dijimos, él no lo quiere llenar o no entendemos. Nos dijeron, lo llamaremos personalmente para ver qué es lo que pasa, porque no quiere llenar el formulario. Al día siguiente, la escuela donde queríamos inscribir a nuestra hija nos notificó que lastimosamente no podían aceptarla y su inscripción fue negada, afectando directamente la educación y el bienestar de mi hija. Un formulario que contiene preguntas básicas sobre padres y la familia, que solamente hay que responder sí, no, no sé. Yo he ayudado a algunas familias ya con eso. Solo pregunta, ¿son los padres cristianos? Y tú respondes sí, no, no sé. ¿Son los padres bautizados? Sí, no, no sé. Sinceramente, no creo que este tipo de proceder refleje el espíritu del evangelio que predicamos, ni el amor de Cristo que nos llama a restaurar, a perdonar y a caminar en la verdad. Tampoco creo que va con lo que se predica desde el altar, de que todo es por amor a los niños y que la colecta y la compra de los edificios es por el amor a los niños, por el sueño de Dios, cuando actuamos de otra manera y cuando afectamos a menores como mi hija por un simple resentimiento. Todo esto simplemente porque decidí no humillarme más ante un hombre que predica que la humildad es el mejor camino. Un hombre que dice que el mejor camino es la humillación. Yo creo, y es mi opinión muy personal, que lo que hay es un ego tan grande, un ego que necesita ser satisfecho, un ego que necesita humillar para sentir poder, para sentir que tienes el control. Qué terrible cuando reemplazamos la cruz por un trono. Apenas unas semanas antes de que la entrada a mi hija fuese negada a la iglesia, se montó un espectáculo, no tengo otra manera de llamarlo. Un circo haciendo pasar a los niños al frente
para orar por ellos porque ellos son el sueño de Dios, para manipular a la congregación a que diera dinero por los edificios, cuando por atrás se está mostrando desprecio y marcando la vida de niños como la de mi hija. Quiero ser enfático y aclarar con firmeza: no ha habido, ni mía, ni de parte de mi familia, no ha habido ningún pecado moral que justifique el trato recibido. He cometido muchos errores. Soy un hombre imperfecto. Soy un hombre en proceso de transformación y lucho con muchos malos hábitos, como todo cristiano. Pero una falta moral, ni yo ni mi familia la hemos cometido que nos descalifique y que nos haga merecedores de un trato como este. Lamentablemente, lo único cierto y verdadero aquí es que lo que está afectando completamente a esta congregación no es nada más que el puro y en su máxima expresión conocido como el nepotismo. Hay un favoritismo hacia familiares y allegados en la asignación de cargos y privilegios dentro del liderazgo que ha desplazado los principios fundamentales del reino de Dios. Esta práctica, que es definitivamente contraria al espíritu del Evangelio, ha contribuido a que muchas familias y líderes comprometidos hayan optado por alejarse de esta comunidad de fe. Mire a su alrededor y mire cuántas familias sólidas y de muy buen testimonio cristiano se han marchado en los últimos meses de esta congregación. Por eso, con el corazón lleno de dolor, hago un llamado a la conciencia de la iglesia. Analicen, oren, juzguen los hechos con madurez espiritual. No callen cuando la injusticia se disfraza de orden. No participen ni sean cómplices de estructuras que silencian, que aíslan y que hacen daño al cuerpo de Cristo y al cuerpo de ancianos y cuerpo pastoral y liderazgo de la iglesia. Permítanme recordarles que como líderes seremos llamados un día delante de la presencia de Dios y Él personalmente nos pedirá cuenta por la obra y las personas que Él ha colocado en nuestras manos para ser guiados, por las personas que dañamos, por favorecer a otros y por idealizar a hombres. Guardar silencio ante lo incorrecto no fortalece la iglesia. Al contrario, la debilita y la vuelve vulnerable ante los ataques del enemigo. Nuestro llamado es hacer luz, incluso cuando esto implica confrontar lo que se ha desviado del camino. No digo esto desde el rencor, sino desde una profunda tristeza. Oro para que el Señor traiga luz, que traiga sabiduría y dirección a todos los involucrados. Agradezco profundamente a quienes han orado por nosotros y nos han mostrado su cariño y apoyo en este proceso. Nosotros estamos con la conciencia tranquila de haber servido fielmente a Dios y a nuestra comunidad de fe, y con la esperanza de que Dios obrará en justicia, en restauración, conforme a su voluntad. Sigo amando a la iglesia de Cristo con todo mi ser y confío que Él continúa obrando aún en medio del dolor. Prueba de ello es que Él nos ha guiado a una nueva comunidad de fe. Esto no hasta hace un corto tiempo atrás. Nunca abandoné mi congregación. Se me prohibió la entrada, se cerraron los edificios a mí, a mi familia. Nunca me fui a otra congregación ni fui llamado por Dios a otra iglesia. Fui sacado injustamente de mi cargo y separado de las personas que amamos. Pero Dios, que es tan fiel, tan amoroso, me ha llevado a pastos verdes. Me ha mostrado su apoyo, abriéndome las puertas de una hermosa comunidad de fe. En esta nueva comunidad donde ahora pertenecemos, nos han recogido. Nos recogieron del suelo donde estábamos. Han limpiado nuestras heridas con cariño y las han vendado con el amor de Cristo. Nos han dado la bienvenida y su protección. Conocen completamente nuestra historia, pues fuimos transparentes desde nuestra llegada y nos han guiado y nos apoyan en este proceso, mostrándonos así el apoyo de Dios y su amor a través de su cuerpo pastoral, de su liderazgo y de su comunidad de fe. Jamás pensé abandonar mi congregación anterior, pero no me dejaron otra opción. Al final doy gracias a Dios que Él obra aún en estos casos
en medio del caos y nos lleva a través de procesos que casi nunca entendemos, y actúa soberanamente y usa todo esto para al final llevar a cabo su plan maravilloso que quizás de otra manera no hubiésemos entendido jamás, pues teníamos una venda en los ojos y no hubiésemos salido y entendido su plan y su voluntad. Amados hermanos, lo que es cierto y también inevitable es que un día yo estaré y tendré que dar cuentas delante de Dios por las personas que debí guiar y quizás no peleé por ellas. Por esas ovejas que fue puesto a mi cargo, que dejé atrás, que no pude rescatar, algunas que se fueron, que no sé dónde están. Pues la puerta se me cerró y no quise confrontar. Un día estaré frente al Señor y sé que Él me pedirá cuentas con nombre y apellido de cada una de sus ovejas. De eso no hay duda, de que lo enfrentaré un día cuando esté delante de su presencia. Pero también es verdad de que el nombre y apellido de mi hija estarán ese día que Dios abra su libro para pedir cuentas, no solo a los pastores, sino también a un cuerpo de ancianos, a un liderazgo que se queda en silencio y que apoya los atropellos y principios fundamentales del amor de Cristo y va en contra de su evangelio. No olviden que el silencio también es complicidad. Si no había hecho este comunicado antes, simplemente es porque mi hija seguía siendo parte de la escuela de esta iglesia. Y al negarse su traspaso, no nos quedó otra opción más que, a pesar de que sentíamos temor de alguna represalia en contra de ella, después de haber sido excluida y rechazada de un servicio dominical, cualquier cosa mala podría pensar de parte de ellos hacia mi hija. Tampoco quise hacerlo en medio del proceso de recaudación de fondos para los edificios, pues no quise que me culparan a mí, tal vez de la caída de alguna compra. Hasta el final, mi deseo nunca ha sido ni será jamás afectar la congregación ni la obra de Dios. La otra razón es que hasta apenas hace unos días atrás, solucionamos el asunto pendiente que teníamos con el hermano de los proyectos. Ahora tenemos una resolución completamente favorable y satisfactoria. Documentos a nuestro favor. Documentos legales que avalan nuestra integridad. Documentos, por supuesto, que no puedo mostrar por su carácter legal, pero que muestran lo que defendimos desde el principio. Que muestran que lo que dijimos desde el principio era una verdad. Documentos legales. Por la Secretaría de Estado. Por la Corte. Solo esto era lo que pedíamos desde el principio. Esperar una resolución. Pero se nos negó la oportunidad de defensa y se nos juzgó sin evidencia, simplemente por la palabra de alguien. Pero Dios, que es tan maravilloso, y su justicia siempre llega a tiempo. Tiempo que se me negó por simplemente favorecer a otros. Ahora, hay una gran verdad bíblica, y es que el Señor todo lo ve. En Isaías capítulo 58 dice: no, esta no es la clase de ayuno que quiero. Liberen a los que están encarcelados injustamente y alivien la carga de los que trabajan para ustedes. Dejen en libertad a los oprimidos y acaben con todas las cargas opresoras. Compartan su comida con los hambrientos y den refugio a los que no tienen hogar. Den ropa a los que necesitan y no se escondan de parientes que precisan su ayuda. Y luego añade: entonces su salvación llegará como el amanecer y sus heridas sanarán con rapidez. Su justicia los guiará por delante y detrás de ustedes los protegerá la gloria del Señor. Hay algo que está muy claro, y es que Dios no bendice campañas si hay injusticia detrás del altar. Dios no respalda construcciones ni compras de edificios
si primero no se han aliviado los yugos de los que trabajan para ti. Dios no responde al ayuno si hay puertas cerradas para los oprimidos. Por eso, hoy hablo no para dividir, sino para invitar a todos, líderes, hermanos, a que construyamos algo sobre la verdad, sobre la compasión y sobre el temor de Dios, para que el amanecer de su justicia vuelva a brillar sobre su pueblo. Amados hermanos, hermanas, líderes, pastores, al final de todo esto, quiero recordarles que lo que la palabra nos enseña en Efesios 4:15, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza. Esto es Cristo. Hablar con la verdad no es atacar, es obedecer. Tampoco callar ante el dolor es paz, es encubrimiento. Y exponer el pecado de estructuras no es rebelión, es fidelidad al cuerpo de Cristo. Por eso no hablo desde el resentimiento, hablo desde la responsabilidad, desde la tristeza de ver cómo el evangelio a veces se manipula con estructuras humanas. Pero también hablo desde la esperanza, porque la gracia de Dios ha sido más grande que el dolor, porque mi esposa y mi hija están siendo sanadas, han sido restauradas por una comunidad que nos abrazó sin condiciones, una comunidad que creyó en nosotros desde el principio, que no nos juzgó, que nos recogió, que nos amó, que nos restauró, que lloraron con nosotros, que vieron nuestro dolor y nuestra vulnerabilidad y nos protegieron y han caminado la milla extra con nosotros, mostrándonos así el amor de Dios. Con esto no quiero decir que nuestra antigua congregación no hubiera hecho lo mismo o que no hubieran estado dispuestos a hacerlo. No me malentiendan. Ustedes no sabían nada. Lastimosamente a ustedes, su liderazgo les ocultó la verdad. Estoy seguro que ustedes, si hubiesen sabido esta situación y el problema, también nos hubieran amado, también nos hubieran ayudado, también nos hubieran recogido, nos hubieran restaurado. Son gente muy amorosa, que aman a Dios, y eso lo sabemos muy bien. Pero le mostraron una parte del elefante. Lo maravilloso es que en medio de todo, Dios ha sido fiel. Por eso, a quienes me amaron y me siguen amando, gracias. A quienes no entienden aún, los entiendo. A los que después de enterarse de la situación se alejaron de nosotros y extendieron su juicio, también les entiendo y les sigo amando. Y a quienes decidieron herir, los perdono y oro por ustedes con sinceridad. Y a ti, iglesia, a ti te animo a que no idealices hombres, a que no tengas miedo a hablar, que no participes de lo que oscurece el testimonio de Cristo. Y sobre todo, ama, perdona, sirve y no te canses de hacer el bien. Eso es lo que dice Gálatas 6:9. No nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Este ha sido uno de los momentos más difíciles de mi vida, pero también uno de los más reveladores. Porque cuando todo se cae, cuando estás en el suelo, cuando estás destruido, lo único que queda es la fidelidad de Dios. Y créeme que eso basta. Permítame despedirme con una reflexión. Dicen que un día la mentira y la verdad se encontraron. La mentira dijo a la verdad: buenos días, doña Verdad. Qué lindo día hace hoy. Qué cielo más despejado. Y la verdad quiso comprobar si realmente era un buen día. Así es que miró hacia arriba, no vio nubes, vio varios pájaros que cantaban y viendo que realmente era un buen día, le respondió a la mentira: buenos días, doña Mentira. Dice usted la verdad. Es un buen y lindo día. Hace mucho calor hoy, dijo la mentira. Y la verdad dijo: es también verdad lo que usted dice, señora Mentira. Es un día muy caluroso. La mentira dijo a la verdad entonces: ¿qué le parece si vamos a darnos un baño juntos? Acabo de pasar por el pozo y el agua está a una temperatura muy agradable. La verdad acompañó a la mentira hasta el pozo, todavía sospechosa. Llegó al pozo y con su pie
Tocó el agua y descubrió que realmente la temperatura del agua era agradable. Viendo que la mentira decía la verdad se relajó. Así que se desnudaron y se bañaron juntas en el pozo. Estuvieron compartiendo por mucho rato en el agua del pozo, pero de repente la mentira saltó del agua, recogió las ropas de la verdad, se vistió con ellas y salió corriendo hacia el pueblo. La gente del pueblo vio a la mentira corriendo y no le prestó mucha atención, pues parecía algo normal, ya que llevaba puesta la ropa de la verdad. La mentira había huido del pozo vistiendo las ropas de la verdad. La verdad, furiosa, salió del pozo para recuperar su ropa, pero lo único que había para vestirse eran las ropas de la mentira. Por su convicción, la verdad se negó a vestirse con la ropa de la mentira. No por temor a avergonzarse, por convicción, no se puso la ropa de la mentira. Así que salió la verdad desnuda, caminando por la calle hacia el pueblo en busca de sus ropas. La gente, al ver a la verdad desnuda, comenzó a ver a otro lado. No quisieron ver a la verdad desnuda. Otros la miraron, pero la miraron con ira. Otros incluso la miraron con desprecio. La pobre verdad no pudo soportar tanto desprecio de ver cómo la gente la miraba y no la aceptaba solo por estar desnuda. Así que la verdad tomó una decisión. Fue regresar al pozo y desapareció para siempre ocultando su vergüenza. Desde entonces, la mentira corre por el mundo vestida como la verdad. Y la sociedad está muy feliz y la acepta. Para el mundo se volvió más fácil aceptar la mentira vestida de verdad, porque el mundo no desea conocer la verdad cruda y desnuda. Cuando no hablamos con la verdad o la damos a media, podemos lastimar a mucha gente, incluso lastimar inocentes como mi pequeña. Gracias por escucharme. Gracias por orar. Gracias por amar aún sin entender esto. Esta es la verdad. Y aunque no lo creas, acabas de conocer un elefante completo. Con respeto y amor pastoral y muchas bendiciones. Yo soy Nahum Sosa, ex pastor de Campos. Este fue un episodio especial de Momentos. Recuerda, siempre es un buen momento para buscar, entrar y disfrutar en la presencia de Dios. Dios les bendiga.